Amén. Ah, Continuamos con este estudio de la carta a los romanos que el apóstol Pablo escribió. Y el día de hoy vamos a continuar estudiando el capítulo 5 que empezamos a estudiar la semana pasada. Aunque de antemano, hermanos, les dejo saber que vamos a abrir un paréntesis el día de hoy para dedicarnos a hablar acerca de la doctrina de la seguridad de la salvación. Y lo haremos con el propósito de poder entender con más claridad el resto de los versículos del capítulo 5 y de los siguientes capítulos. Vamos a hacer lo que hicimos, usted recuerda, cuando estábamos estudiando los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que son los 4 evangelios. Cuando ya llegamos al final, cuando ya Jesús resucita y antes de ascender, le encomienda el evangelio a sus discípulos. Entonces abrimos un paréntesis para decir, ¿qué es el evangelio? Porque tenemos que asegurarnos de lo que significa evangelizar de la manera que lo hicieron a Jesús y sus discípulos, porque si no nos vamos a encontrar siendo inefectivos. Entonces hicimos un paréntesis y yo creo que abordamos como 19 semanas, algo así, para hablar acerca del evangelio. En esta ocasión no vamos a usar 19 semanas, quizás 2 semanas o 3 a lo máximo, pero vamos a abrir este paréntesis, como les decía, con el propósito de poder entender con más claridad el resto de los versículos del capítulo 5. Y si usted bien recuerda, lo que vimos la semana pasada fue que el apóstol Pablo, después de repetirnos una y otra vez que la salvación se obtiene solo por fe y no por guardar mandamientos, ceremonias, que donde hay fe verdadera precisamente se evidencia la obediencia, pero no es por eso que nosotros somos salvos, sino más bien ya obedecemos y todo eso porque ya hemos sido salvos y se nos dio el Espíritu Santo. Entonces él empezó a exponer en el capítulo 5 los resultados de haber sido justificados por fe en Cristo Jesús. Si usted recuerda, yo no voy a poner muchos pasajes bíblicos, solamente 2, porque ya no me alcanzó el tiempo. Espero que cuando edite esta predicación pueda yo añadirle esos versículos. Por lo tanto, no se preocupe, no quiere cambiar. Bueno, si quiere ver ahí su Biblia, ahí está. Solamente le voy a proyectar los primeros 2 versículos que vimos la semana pasada. Dice Pablo, después de haber dicho que es ser justificados y después de haber dicho que la humanidad está en pecado, por lo tanto hay que predicar el evangelio, y él dice, bueno, ya los que han recibido el evangelio y han sido justificados, él va a dar los resultados. O sea, ¿qué frutos hay después de que fuiste justificado por Dios al haber creído por fe en la persona y obra de Jesús? Bueno, va a decir Pablo, número 1, justificados pues por la fe. El resultado es que ahora tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. O sea, lo primero que Pablo nos está diciendo, ustedes que ya fueron genuinamente justificados por Dios, ahora ustedes ya no son enemigos de Dios, ya ustedes ya no están en guerra con Dios. Ya la ira de Dios, que dice el salmista, que como Dios es Dios juez justo, Él está airado con los impíos todos los días. Bueno, como ya nosotros ya fuimos justificados por ese Dios justo, porque Jesús recibió el castigo en nuestro lugar que nosotros merecíamos, por eso ya fuimos justificados y ahora ya tenemos paz para con Dios. Dios ya no está airado con nosotros. Delante del tribunal de Dios ya hemos sido declarados inocentes, aunque éramos culpables. Pero delante de Dios, Dios nos dice, por haber creído, yo los justifico. Yo ya deposité sus pecados en Jesús, Él pagó por ustedes. Por lo tanto, ya estamos reconciliados. Ya no hay enemistad entre ustedes y yo. Entonces, ese es nuestro estatus legal delante de Dios como hijos de Dios genuinos. Hay mucha gente que dice que es hija de Dios, pero ¿lo será genuinamente? Bueno, Dios conoce a los suyos. Así es que esto le corresponde a Dios decir, pero si tú dentro del criterio de Dios verdaderamente eres ya su hijo, tu estatus legal delante de Dios es inocente, sin culpa. Y por lo tanto dice paz, ya tenemos paz. Por lo tanto dice Pablo, ya tenemos paz para con Dios. Dicho de otra manera, como dijimos la semana pasada, Pablo nos está diciendo que nosotros somos tan justos delante de Dios ahora en este mismo instante, con nuestras inconsistencias de que no oramos constantemente, de que no meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Aún con todas esas inconsistencias, imperfecciones, como quiera, en este momento somos tan justos delante de Dios como lo seremos 1000 años después de que seamos glorificados en la presencia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo pagó por nuestros pecados totalmente. Por eso Él dijo, consumado es ya. El autor de los Hebreos nos dice, ya no hay que estar sacrificando a Jesús. Él con una sola ofrenda hizo para siempre a los santificados perfectos. Entonces delante de Dios, ese es nuestro estatus legal. Ahora es cuestión de que creas o no creas, pero esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Así es que el primer resultado fue este.
ya no estamos enemistados con Dios. Lo siguiente que vimos, que lo vemos en el segundo versículo, dice, después de haber dicho justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, tenemos entrada por la fe. Y lo dice, a esta gracia. Hay tres cosas que yo quise haber resaltado ahí. Una es que tenemos entrada por la fe, no por obra, no por obediencia, por la fe, a esta gracia. ¿Cuál gracia? A este regalo de la salvación de Dios, de estar en la presencia de Dios. Tenemos entrada, gracias a que fuimos justificados, gracias a que Jesús pagó el precio, la cruz del Calvario, tenemos entrada a esta gracia, y lo dice Pablo, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, nos gloriamos, nos captamos, nos alegramos de que un día veremos la gloria de Jesús, un día veremos la gloria de Dios. Nos captamos de eso, debido a que ya estamos justificados delante de Dios y a que tenemos en este momento entrada libre a esa gracia, al trono de la gracia de Dios, y en la cual estamos firmes. Así que escucha lo que dice Hebreos capítulo 4, dice 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, aparte de ya no estar enemistados con Dios y estar en paz con Él, nosotros tenemos acceso pleno y permanente a la misma presencia de Dios. Y digo permanente porque a la luz del contexto general e histórico, nosotros tenemos que deducir que cuando Pablo dice en la cual estamos firmes, se está refiriendo a que ese acceso es perpetuo. Y la cosa es que alguno pudiera preguntar, como yo antes preguntaba cuando escuchaba a ciertos predicadores, asumir esto. Bueno, pastor, o sea, ¿cómo yo sé que esto que Pablo está diciendo se está refiriendo, o sea, él dice, en la cual estamos firmes, se está refiriendo a que es permanente este acceso? ¿Cómo yo sé? O sea, no está muy claro, no es muy explícito. O sea, pastor, ¿por qué usted está asumiendo que cada uno de los resultados obtenidos por haber sido justificados resaltan que la salvación es segura? No es muy claro, no son muy claros estos pasajes. Así es que ahí no dice, por ejemplo, pastor, que la paz que hoy tenemos para con Dios es eterna, ni que la entrada a la gracia es firme eternamente. O sea, no dice explícitamente eso. Bueno, es aquí donde yo voy a abrir el paréntesis. Ese paréntesis que hablé al principio. ¿Para qué? Para dejar que el resto de la Biblia nos diga qué tiene que decir acerca de la salvación eterna. Y de esa manera, cuando regresemos ya a seguir estudiando el resto de los versículos del capítulo 5 y el resto de los capítulos, pues puedan entenderme por qué yo estoy concluyendo que la salvación es eterna. Le voy a poner un ejemplo antes de seguir. Hay grupos religiosos como los testigos de Jehová, como los mormones, que dicen que Jesús no es Dios, que Jesús fue creado. ¿Por qué ellos dicen eso? Bueno, porque hay unos versículos que dicen que, por ejemplo, Jesús es hijo de Dios, entonces no puede ser Dios, es hijo de Dios. Él es el primogénito, o sea, quiere decir que Él no es Dios, Él es el hijo unigénito de Dios. Y sí dicen esos pasajes. Cuando tú solamente agarras esos pasajes de la Biblia, vas a concluir eso. Pero cuando tú dices, ok, vamos a ver qué tiene que decir toda la Biblia acerca de esta verdad, si Jesús fue creado o no. Entonces ya empiezas a buscar toda la Biblia y empiezas, eso, tú dices, ¿cómo le hace, pastor? Hay concordancias que te hablan de los temas y luego ahí te dan las citas donde puedes encontrar pasajes y versículos que hablan precisamente de ese tema. Bueno, si tú agarras una concordancia y empiezas a buscar si Jesús fue creado y todo eso, te vas a dar cuenta que no. O sea, que más bien Jesús dijo que Él era el principio y el fin. O sea, Él no tiene principio, Él no fue creado. Entonces ya cuando tú empiezas a sacar todos esos pasajes y empiezas a ver y dices, canijo, o la Biblia tiene contradicciones, que eso es imposible, es infalible la palabra de Dios, es inerrante, no hierra, o sea, no hay contradicciones. Cuando hay, al parecer, o tienen la impresión de que la Biblia se está contradiciendo, el problema no es la Biblia, es uno. Entonces, cuando uno quiere hablar de ese tema, pues eso es lo que tiene que hacer, es juntar todos esos pasajes y ver y buscar la armonía. Nosotros deducimos que como Jesús recibía adoración y solamente Dios recibe adoración, pues quiere decir que es Dios. Y el tema no es este. Yo pudiera darle una enseñanza profunda y usar muchos pasajes para afirmar y reafirmar esta verdad, pero yo nomás le estoy dando un ejemplo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, lo que es hoy, lo que es las próximas semanas. Vamos a ver los dos lados. O sea, parece haber una
contradicción de que hay varios pasajes que nos dicen o que nos dan la impresión cuando lo leemos de que la salvación no es eterna. Y hay otros que nos dicen, no, sí es eterna. O sea, en algún lado tiene que estar el error. Entonces, vamos nosotros a usar ciertas herramientas de la hermenéutica, que ahorita vamos a hablar qué es eso y todo eso, para poder interpretar bien, porque eso es lo que hace la hermenéutica, nos ayuda a interpretar bien la Biblia a través de ciertos principios, ciertos métodos, reglas y eso. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué tiene que decir la Biblia sobre esto y por qué yo asumo que, por ejemplo, cuando dice ahí que tenemos paz para con Dios, es eterno. Y que si dice que tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, es eterna. Bueno, yo estoy asumiendo eso, interpretando eso a la luz del contexto general de toda la Biblia, del contexto histórico de todos los versículos que hay y no solamente a la luz de los versículos aislados o los versículos que nos hablan y nos dan, o mejor dicho, que nos dan la impresión de que la salvación no es eterna, la salvación que Dios ofrece a todos aquellos que han sido justificados. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que yo quiero que hagamos es que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Y acompáñeme porque no va a haber ahorita proyecciones, o si no, anótelo, si no trae su Biblia para que después usted los estudie, o cuando pongamos la predicación en lo que es el canal de la iglesia. Pero escuche lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, 19. Tenemos también la palabra profética que es más segura, a la cual hacen bien si están atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y lo dice Pedro, entendiendo primero, esto hay que entenderlo primero. O sea, antes de seguir, antes que nada, Pedro nos dice, entiendan primero esto. O sea, la palabra profética es más segura que lo que yo te pueda decir, dice Pedro, o lo que otro pastor te pueda decir. La palabra de Dios, la Biblia, es segura. Y por lo tanto entiendan esto, que ninguna profecía, y ahí le podemos añadir ninguna doctrina, ninguna enseñanza, ninguna verdad de las escrituras es de interpretación privada. O sea, hay una sola interpretación, no pueden haber más. Entonces, eso es bien importante. O sea, ninguna profecía, ninguna doctrina de la escritura es algo que se pueda interpretar según tu propio parecer, sino según el parecer de Dios, el parecer original de Dios, dice el versículo 21. Porque nunca, o sea, nunca de los nunca, la profecía, la doctrina, la verdad de Dios, las enseñanzas de Dios fueron traídas por voluntad humana, o sea, por iniciativa humana. Todo lo que está en la Biblia no es que dijo Ezequiel o Jeremías o Isaías, voy a tomar la iniciativa de escribir. No, todos los hombres, dice ahí que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados, dirigidos por el Espíritu Santo. Esto significa que lo que Jeremías, Ezequiel, hablando de algunos autores de los libros del Antiguo Testamento y hablando de los del Nuevo Testamento, quiere decir que cada uno de ellos, Pablo, Jesús, Pedro y todos los autores que Dios usó para escribir la Biblia, cuando hablaban acerca de la doctrina, en este caso en particular de la seguridad de la salvación, cada uno de ellos escribió, hermanos, de manera armónica y sin contradicciones. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Esto quiere decir que si Jeremías, Isaías, Ezequiel expusieron claramente que la salvación que Dios prometía y daría sería eterna, quiere decir que el resto de los autores bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que también fueron inspirados por el Espíritu Santo, tienen que hablar la misma cosa, porque es el mismo Espíritu Santo quien los inspiró. O sea, no pueden haber contradicciones. Si al principio, a través de todo el contexto histórico y general, vemos que Dios habló acerca de que la salvación iba a ser eterna, lo mismo vamos a ver en el Nuevo Testamento, aunque vamos a encontrar pasajes que al leerlos a simple vista nos da la impresión de que no es eterna. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. O sea, vamos a explicar esos pasajes. De eso se trata, es poner la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, ahorita nos vamos a ocupar solamente en una introducción para la próxima semana. Pero volviendo aquí, según Pedro nos dice que ninguna profecía, ninguna doctrina, ninguna verdad que esté escrita en las Escrituras fue de interpretación privada. No fueron los mismos profetas o apóstoles que escribieron por ellos mismos la Biblia, no, sino que cada uno de ellos fueron inspirados por Dios. Así que vamos a considerar unos pasajes del Antiguo Testamento que fueron inspirados por el Espíritu Santo y vamos a ver qué tienen que decir ellos con respecto a la seguridad de la salvación. Pero antes,
yo quiero que hablemos un poco de lo que les decía al principio, la hermenéutica. ¿Qué rayos es eso, pastor? Yo recuerdo que cuando oí por primera vez ese término teológico, estábamos cursando en el instituto local de la iglesia varias clases, se me va la palabra, pero bueno, vamos a dejarlo con varias clases. Y ahí empezó que la hermenéutica, ¿qué es eso? O sea, es normal que usted diga, ¿y qué vamos a hablar de eso? Bueno, vamos a definir qué es hermenéutica. Hermenéutica, unos le dicen que es el arte, otros la ciencia que enseña cómo interpretar textos, ya sea de carácter, en este caso bíblicos sagrados, o textos filosóficos, literarios, jurídicos, médicos, lo que sea. O sea, esta ciencia no solo te enseña a interpretar bien la Biblia, sino que te enseña también a interpretar cualquier otro tipo de literatura, de cualquier carácter. Por ejemplo, en el caso de los textos jurídicos, ella te enseña a interpretar bien la Constitución y el resto de los ordenamientos o mandamientos jurídicos de cada nación. O sea, aquí, por ejemplo, Estados Unidos tiene una constitución, ¿verdad? Y nosotros no sabemos mucho de ella, no sabemos interpretarla, pero hay gente que sí sabe. Bueno, esta ciencia le ayuda a estas personas a cómo interpretar bien, a que lo que se escribió ahí, el propósito original que ellos quisieron dar a entender, sea el mismo que entiendan todos y no que vayan a asumir una interpretación a su manera. Pues esto de la hermenéutica no solamente se usa en la Biblia, se usa en textos jurídicos, literarios, que ayudan muchas veces a encontrar significados de ciertas cosas que a veces el autor, la literatura, oculta a propósito, como recuerdan a William Shakespeare. Yo hasta que llegué a Estados Unidos, en la clase de inglés me dieron enseñanzas sobre él. Leímos un libro que se llamaba Macbeth, pero William Shakespeare, él escribió la novela de Romeo y Julieta, yo creo que esa la conocen bien, ¿no? Bueno, la hermenéutica te puede ayudar a descifrar lo que William Shakespeare quiso decir en ciertos textos de sus novelas, cuando usaba metáforas, cuando usaba el sentido figurado y que muchas veces uno dice, no, es que él está diciendo esto, no, lo que él quiso decir eso, esto, otro. No es hasta que vas con el autor, que no podemos ir, pero que él te va a decir exactamente qué quiso decir cuando él escribió tal frase en sentido figurado. Entonces, como podemos ver, esta ciencia es importante. Nos ayuda a interpretar bien los textos, sea de cualquier carácter, sea cualquiera, esto te ayuda. Y básicamente, lo que yo he entendido es que esta ciencia, el objetivo que tiene es ayudarnos a interpretar cualquier tipo de texto. No sea que nosotros concluyamos después de leer ciertos textos y basemos nuestra interpretación solamente en criterio personal y no en lo que verdaderamente el autor original quiso decir. Ahora, ¿cuál es el término de este término? O cuál es, mejor dicho, la raíz etimológica de este término hermenéutica. Bueno, esta palabra se deriva de la palabra griega hermenus, que significa explicar, traducir, aclarar o interpretar. Esta es una palabra que aparece en la Biblia. Entonces va a decir, no, esas cosas no son ni bíblicas. Bueno, esta palabra aparece en la Biblia. Y hay varios pasajes, pero yo solamente quiero leerle uno donde aparece esta palabra hermeneus, esa palabra griega. Hebreos 7:1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quienes asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, escuchen lo siguiente, cuyo nombre, y luego ahí donde dice significa, ahí está la palabra griega hermeneus. O sea, sigue diciendo el autor, cuyo nombre hermeneus significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, y esto es rey de paz. Bueno, de ahí agarraron, de esa palabra griega, agarraron, no sé quién haya sido, para acuñar este término hermenéutica. Ahora, ya resumiendo qué es hermenéutica, bueno, es la ciencia que nos ayuda a interpretar bien los textos, que nos ayuda a buscar el verdadero significado de las palabras escritas, ¿sí? Entonces, esta ciencia, ¿qué es lo que hace? Nos va a ofrecer medios para el buen estudio, nos va a ofrecer principios, reglas, métodos que nos van a ayudar a realizar una interpretación adecuada de los textos bíblicos a fin de poder entender su significado. Y esos principios, esas reglas, esos métodos, ¿sí?
nos van a decir que a la hora de interpretar un texto, debemos nosotros de hacerlo a la luz del contexto. O sea, tú quieres interpretar, por ejemplo, esos dos versículos que acabamos de leer, ok, hay una regla, de muchas que hay, de muchos principios. Nosotros no tenemos el tiempo para ver todas esas reglas, pero una de ellas que vamos a usar para que nos ayuden a interpretar bien es esa. Todos los textos que tú quieras estudiar, hay que interpretarlos a la luz del contexto. Eso yo creo que es lo más lógico, ¿no? Porque mire, a la hora de leer un mensaje, ya sea vía carta física o vía correo electrónico o vía WhatsApp, a la hora de leer estos mensajes, uno no va a empezar leyendo el mensaje a la mitad del mensaje ni al final, ¿verdad? Que no empieza desde el inicio y lo lee todo. O sea, imagínense que de repente Eva me manda un mensaje y ella empieza a decirme, ¿sabes qué? Mi compañera fulana de tal me dijo me dijo lo siguiente, te voy a traer tacos para que comas a la hora de tu break. Pero antes de llegar a esa parte, Eva dijo, déjame te digo quién es esta persona. Esta persona es, ¿te acuerdas que te platiqué de ella, que tiene 2 hijos y todo eso? Que una vez nos dio un ray y todo esto. Bueno, después de decirme todo un rollo, empieza ella a cerrar ese paréntesis que abrió antes de decirme lo que ella le dijo. O sea, ella me dijo que te voy a traer los tacos a la hora de tu break. Bueno, vamos a decir que yo empiezo a leer donde dice, te voy a traer los tacos a la hora de tu break. Wow, Eva me va a traer tacos a la hora de mi break. Y yo estoy esperando, porque yo malinterpreté el mensaje de Eva. Me va a traer tacos y ahí estoy esperando. Llega la hora de mi break, no llega Eva. ¿Y cómo va a llegar? Si eso no es lo que decía el mensaje. Pero yo lo saqué fuera de contexto por haber solamente leído hasta esa parte. Llega Eva a la casa y le reclamo, no, es que yo no te dije eso. Lee todo el mensaje. De hecho, hasta a veces ha pasado. Entonces, se da cuenta. Nosotros tenemos que leer el contexto. Es importante. Ahora, hay 2 capas, por así decirlos, que nosotros tenemos que ver en cada mensaje. La primera capa es que el autor original, en este caso, el ser humano, él quiso decirle algo a sus lectores. Esa es la primera capa. Y hay que averiguar, o sea, el propósito original por el cual, por ejemplo, Jeremías, Isaías escribió lo que escribió. Pero no es la única capa, hay una segunda capa y es la más importante. O sea, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Porque ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así es que estos pasajes que nosotros estudiamos, vamos a estudiarlos no solamente en una pieza en sí mismo, sino que hay que ver toda la revelación de Dios. Porque recordemos lo que ya dijo Pedro, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que esto nos enseña, según Pedro, que al final de cuentas, el autor intelectual divino de toda la escritura es Dios. Y Dios siempre tuvo el intento de desarrollar a través de su revelación el conocimiento de cada porción de la escritura. O sea, toda la escritura es en sí una historia y no podemos sacar ciertos versículos, dejarlos afuera para quedarnos nada más con lo que respalda a nuestras posturas. No, tenemos que usar toda la palabra de Dios. Así es que lo que vamos a hacer ahorita nosotros es vamos a tomar en cuenta ciertos principios, ciertas reglas que esta ciencia hermenéutica nos dice que usemos, porque si lo hacemos, nosotros vamos a estar interpretando muy bien el texto que estemos nosotros tratando de estudiar. Así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver el contexto de ciertos pasajes. Ahora, antes de ya llegar a ese pasaje de Jeremías, yo quiero decirle que hay varios tipos de contextos. Está el contexto histórico, el contexto general. El contexto histórico, por ejemplo, tiene que ver con la época en que se escribió, tiene que ver con la geografía, con la cultura y todo eso. Pero cuando hablamos del contexto, mejor dicho, yo no sé si estaba diciendo texto, me está llegando ahorita la señal. Cuando hablamos del contexto general, estamos hablando de todo lo que tiene que decir la Biblia acerca de ciertas verdades. Entonces nosotros vamos a tener que usar ese contexto histórico y el contexto general. Vamos a ver qué tiene que decir la Biblia de manera general. Y este contexto se puede todavía ir clasificando en grupos. O sea, está el contexto cercano, el contexto lejano y ya igual el contexto general. ¿Qué quiere decir el contexto? El contexto es, o sea, tú estás leyendo un texto, el contexto es lo que dice arriba.
y lo que dice abajo. O sea, ¿qué fue lo que el autor dijo primero antes de decir lo que dijo el pasaje que tú estás estudiando? ¿Y qué fue lo que dijo después? Y el contexto general es, ¿qué es lo que dice todas las escrituras? Cuando tú haces eso, bueno, tú vas a poder interpretar bien el pasaje que tú estás estudiando. Así que, según Pablo, nos dice en el capítulo 5 de Romanos, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. ¿Cuál es la interpretación de ello? Bueno, vamos a hacer lo que nos dice la ciencia que te ayuda a interpretar bien cualquier tipo de texto. Bueno, pastor, usted está diciendo y está asumiendo que la justificación es eterna. Y está asumiendo que la entrada a esa gracia a la cual estamos firmes también es eterna. ¿Por qué usted está basando eso? Si en esos pasajes la Biblia no es clara al decir que es eterna. Así es que, bueno, vamos a averiguar, vamos a ver qué nos tiene que decir el Antiguo Testamento, porque yo asumo eso. Yo tengo razones válidas. Así es que, otro principio, y antes de entrar ahora sí se me iba, otro principio hermenéutico es que los pasajes difíciles de entender, los pasajes poco claros se interpretan a la luz de los pasajes más claros. O sea, hay pasajes que ambiguamente te dicen algo, o sea, no son muy claros, pero hay otros que son bien directos. Mira, ahí dice. Bueno, esa regla nos dice que si nosotros empezamos a interpretar ciertos pasajes usando los pasajes más claros que hablan de ese tema y no los difíciles, oscuros, bueno, no vamos a terminar interpretando bien la Biblia. Ahora sí, con esto en mente, con todo este rollo de la hermenéutica, y no se preocupe, no se le tiene que quedar nada de eso, vamos ahí a Jeremías 32, versículo 36 al 41. Y de hecho, aunque vamos a estar ahí, vamos a ser hermenéuticos, vamos a aplicar lo que acabamos de decir, que dice la ciencia hermenéutica que hagamos. Vamos a ver el contexto general de Jeremías 32, versículo 36 al 41. Y tenemos que retroceder hasta los días de Moisés, hasta los días de los jueces, la época, porque ahí, en esa época, desde ahí ya Dios nos muestra que el gran problema que tenía el pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Israel, y que todavía tienen algunos que dicen que son cristianos y no lo son, porque no tienen un nuevo corazón y porque el Espíritu Santo no habita en ellos. O sea, vamos a ver cuál era ese problema. ¿Cuál era ese problema? Que tenían, de hecho, desde que Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto en adelante. ¿Cuál era el problema? Y desde Adán y Eva. Bueno, que ellos no se mantenían cerca de Dios perpetuamente. O sea, ellos terminaban alejándose de Dios. Dios se manifestaba, Dios los bendecía, les enseñaba milagros y los prosperaba. Pero al final de cuentas, ellos terminaban perpetuamente alejándose de los caminos de Dios. Conocemos la historia de Israel, ¿verdad? Dios los saca de la esclavitud de Egipto con señales y maravillas, como dice Jeremías, como vamos a ver, con brazo fuerte y brazo extendido y con terror grande. Los saca de ahí, les da leyes, hace un pacto: si ustedes me obedecen, yo voy a estar con ustedes, los voy a bendecir y les voy a dar la tierra prometida que yo les juré a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y dice la Biblia que ellos entraron. De hecho, la primera generación no entró porque desobedecieron luego a Dios, se alejaron de Dios. Apenas los acaba de sacar, Moisés se sube al monte Sinaí a hablar con Dios, y cuando baja ya ellos habían apostatado, estaban adorando a un becerro. O sea, ni un león, como he dicho anteriormente, un becerro. Qué estupidez, ¿no? Bueno, a veces somos nosotros, cambiamos la gloria de Dios por cualquier ídolo. No tiene que ser un becerro. Un ídolo es aquello que tú pones en primer lugar antes que a Dios. Puede ser no querer venir a la iglesia porque tienes un partido de soccer, porque tienes que hacer algo más. Eso es idolatría. Yo sé que a veces no la vemos así, pero eso es idolatría. Bueno, la primera generación, porque no tienen un corazón que sea capaz, que habite el Espíritu Santo, bueno, ellos terminan alejándose de Dios. Se levanta otra generación, entran a la tierra prometida, donde dijo Dios que iba a fluir leche y miel, o sea, bendición grande. Entran, la disfrutan, pero nos dice la Biblia que ellos no se mantuvieron en fidelidad al pacto, se olvidaron de la ley, por lo tanto apostataron. ¿Sí? Llegamos al libro de los jueces, y en los libros de los jueces lo que encontramos es que este autor nos narra acerca de cuando ya entraron a la tierra poseída, ya Dios cumplió con la promesa. Y escucha cómo inicia el capítulo 2 de Jueces. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo les saqué de Egipto. O sea, el ángel de Jehová, lo más seguro es que es Jesús. Y yo os introduje a la tierra de la cual había jurado a sus padres. Porque ¿quién le juró todo eso a sus padres? Dios.
Jesús mismo. Sigue diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Y escucha, porque estaba condicionado, siempre y cuando ustedes hagan esto. Versículo 2, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra. O sea, ese es el viejo pacto. El viejo pacto era, yo no voy a invalidar lo que yo les promete siempre y cuando ustedes obedezcan. Hoy estamos bajo un nuevo pacto. Dice, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Porque habéis hecho esto, por tanto yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses serán tropezaderos. Versículo 4, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró y llamaron aquel nombre en lugar de Boquín y ofrecieron sacrificios a Jehová. O sea, ya están en el tiempo de los jueces, todavía está ahí Josué, está a punto de morir y ya la regaron de nuevo, ya se apartaron de Dios. Viene Dios y los restaura y lloran y ahora sí te vamos a servir, como muchos decimos, ahora sí, no me voy a apartar, ni a diestra ni a siniestra, Señor, yo voy a estar en tus caminos. Y la pregunta es, ¿eso sucedió? O sea, uno diría, no, y ahora sí ya aprendieron la lección. Seguro, ahora sí ya no se van a apartar de Dios. Pero no fue así. A pesar del castigo que ya estaban recibiendo y a pesar de que tenían conocimiento de que la primera generación no heredó la tierra prometida. O sea, uno diría, ahora sí tienen temor y de verdad que no van a entrar. No, pues no fue así. El autor de los jueces nos dice que no fue así. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Versículo 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses. O sea, apostataron. Versículo 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y entonces sucedió lo que dijo Dios que iba a suceder. Si ustedes se apartan de mí, yo me voy a irar, yo me voy a enojar. Y eso es lo que dice el 14, se encendió contra Israel el furor de Jehová, los cuales los entregó en manos de robadores, que los despojaron, los vendieron en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Esto de que el problema grande que tenía Israel, como usted puede ver, era un problema que no importaba lo que Dios hiciera con ellos, los bendijera, los prosperara, ellos tarde o temprano terminaban apostatando, alejándose de Dios definitivamente. Si Dios no intervenía, ellos no regresaban a Dios. O sea, Dios tenía que ir y castigarlos, porque a quien Dios ama castiga, disciplina. Y dice el versículo 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban, porque, o sea, pecaban, se alejaban, Dios iba como buen pastor, ellos se arrepentían, les levantaba jueces para que los dirigieran y otra vez volvían a caer. Eso era el ciclo de ellos. Versículo 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras los dioses ajenos a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino del que anduvieron sus padres. Versículo 18, y cuando Jehová les levantaba jueces, otra vez vuelve a hacer hincapié el autor de Jueces, inspirado por el Espíritu Santo, Jehová, dice, cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de la mano de los enemigos de todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de lo que los oprimían y los afligían. Versículo 19, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. Ellos apostataban de nuevo y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos, o sea que también sus padres se corrompían, siguiendo a dioses ajenos para servirles. Versículo 20, y la ira de Dios de Jehová se encendió contra Israel. Y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Y escuchen lo que dice, ¿para qué va a ser o para qué hizo Dios esto? Para probar con ellas, o sea, con las naciones que venían y eran sus enemigos, si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Y el 23, por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez. No las entregó en manos de Josué. O sea, Josué pudo haberlas destrozado, pero dice, no, les voy a enseñar que haga lo que haga, ustedes se van a apartar de mí. Y voy a usar a estos enemigos que voy a dejar para hacerlos volver, para que después empiecen a gemir, empiecen a clamar mi nombre, porque si ustedes se arrepienten, invocan mi nombre, yo voy por ustedes. Y eso es lo que pasaba. Sigue diciendo el versículo 21. O no, de hecho, es el último capítulo de Jueces, capítulo 21. Escucha lo que dice ahí, cómo termina ya el libro de los jueces. Es el último versículo de este libro. Dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, termina todo ese libro histórico de la época de los jueces. ¿Y cómo terminó? En el mismo ciclo. ¿Por qué terminaban así? Bueno, porque no tenían todavía un nuevo corazón. El nuevo corazón que dijo inclusive Moisés que les iba a dar. Iba a circuncidar su corazón. Les iba a dar el Espíritu Santo. Por eso terminaban apostatando. Pues ese es el enorme problema que tuvo siempre el pueblo de Israel y que hasta el día de hoy
tienen los que dicen que son cristianos y no lo son. Terminan tarde o temprano apartándose de Dios. Aún pueden estar en la iglesia y pueden estar apartados de Dios, porque están aquí físicamente, pero no en el espíritu, no, o sea, su corazón está lejos de Dios. Ese pueblo invoca a Dios solamente de labios, pero ese problema existe debido al corazón inclinado a hacer el mal. Mientras Dios no arregle ese corazón, van a terminar apostatando siempre a Dios. Ahora sí, con este contexto histórico en general, que pude haberlo extenderlo más, pero no tenemos todo el tiempo del mundo. Con este contexto histórico generalmente, vamos a Jeremías, versículo 36 al 31. Porque ¿qué va a hacer Dios? Dios va a arreglar el problema que tiene el hombre. O sea, es injusto, alguien tiene que pagar por él. Dios va a arreglar eso, va a enviar a Jesús a que pague por nuestros pecados. Pero si Dios solamente hubiera hecho eso, no hubiera resuelto el gran problema que tiene el hombre, el corazón que está inclinado siempre a apartarse de Dios. Entonces Dios va a decir, voy a arreglar también ese problema, les voy a dar a mi Espíritu Santo. Bueno, escucha lo que dice el capítulo 32. De hecho, vamos a seguir siéndole fiel a la ciencia que te dice cómo debes de interpretar el versículo. Vamos a leer el contexto cercano. Leímos el contexto lejano en general acerca de este tema que va a tratar ahorita Jeremías. Ahora vamos a leer el contexto más cercano. Tenemos que empezar nosotros entonces con el versículo 1, porque vamos a leer 36 hasta el 41, ¿verdad? ¿Qué dijo primero Jeremías antes de llegar ahí? ¿Y qué dice después? Bueno, al principio dice, palabra de Jehová que vino Jeremías en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces, versículo 2, el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, la tenía rodeada. Y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Ok, como vemos, el momento en que Jeremías va a decir lo que va a decir en el versículo 36, Jeremías está encarcelado y además el ejército babilonio poderoso, increíble, ha rodeado toda Jerusalén. Aún Jerusalén estaba amurallada, protegida, pero saben que ellos ya están a punto de ser invadidos y lo van a perder todo. Y aparte está en la cárcel Jeremías. ¿Por qué? Porque el rey de Judá en ese momento lo puso en la cárcel. ¿Sabes por qué? Porque Jehová le estaba diciendo la verdad que Dios le dijo que le dijera. Va a entrar Babilonia y los va a invadir y ustedes van a ser esclavos de ellos. No me estés profetizando eso. A Jeremías le valió, méteme en la cárcel si quieres. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los verdaderos discípulos del Señor. Hablar la verdad aunque tu pellejo esté de por medio. Aunque estés en peligro de perder tu misma vida. Escucha lo que dice el versículo 3. ¿Por qué estaba él en la cárcel? Dice, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego a esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará. Y sigue leyendo, pero para seguir avanzando, porque si no se nos acaba el tiempo, escuchen lo que dice Jeremías después de estos versículos, que le dijo Dios. Dios le dice, tu primo Hanmel va a venir y te va a ofrecer un terreno, cómpraselo. Y versículo 9 dice, y compré la heredad de Hanmel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anot, y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata, y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. O sea, justo después de que se termina este proceso de compra y venta, Jeremías, delante de su primo, delante de los testigos que estaban ahí para hacer válida esta compra y venta, y delante de todos los judíos que estaban ahí en el patio de la cárcel, escucha lo que dice el versículo 15. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas y heredades y viñas en esta tierra. O sea, escucha, están en esa época, en ese momento donde está a punto de invadir ese ejército de Babilonia. Jeremías está en la cárcel. ¿Para qué rayos quiere él comprar una propiedad? O sea, en ese momento nadie compra y nadie vende. No, nadie. Pero Dios dice, deja de decirte, Jeremías, yo sé que tú no tienes, o sea, no entiendes, no tiene sentido esto que te estoy diciendo que hagas. Están a ser punto de ser invadidos, los van a despojar. Eso que tú estás comprando y que estás dando tu dinero, te lo van a quitar. Pero déjame decirte lo que va a suceder. Aún se comprarán casas y heredades y viñas en esta tierra. O sea, viene un día en que les voy a regresar esta tierra. Esto que yo le prometí a tus padres es eterno. Y lo voy a cumplir. No porque ellos obedecieron perfectamente mi ley, sino porque creyeron en mí por fe, como vimos el discurso del apóstol Pablo, ¿verdad? Que encontramos ahí en el capítulo 4 de Romanos. Por la fe, Abraham fue justificado por Dios. Bueno,
Le está diciendo a Jeremías, yo sé que tú no entiendes, pero viene un día en que esto va a cambiar. Y escucha lo que hace Jeremías después de que Dios le dice esto. Él hace una oración, versículo 17. Oh Señor Jehová, ya que tú hiciste el cielo, la tierra, con tu gran poder, con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares, castigas la maldad de los padres y sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos, es tu nombre, grande es tu consejo, magnífico eres tú en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. O sea, Jeremías está reconociendo que el castigo que ellos estaban sufriendo, ellos se lo merecían, porque tú das a cada uno según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales portentosos en la tierra de Egipto hasta el día de hoy, en Israel entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte, brazo extendido, con terror grande. Y les diste esta tierra de la cual juraste a tus padres que se las darías, la tierra que fluye leche y miel. 23, y entraron, la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. O sea, apostataron al final de cuentas. ¿Te das cuenta? Llegamos al tiempo de los reyes y está pasando lo mismo. Jeremías días de los tiempos de la época de los jueces hicieron lo mismo. Llegamos hoy al tiempo de los reyes y existe el mismo problema. ¿Cuál es el gran problema? El pueblo de Israel, no importa lo que Dios haga, no importa cómo se manifieste Dios, termina alejándose de Dios por su corazón. Es por eso que Jesús dijo, del corazón sale todo lo malo, su corazón. Ahí salen los asesinatos. Menos que yo les dé un nuevo corazón, ustedes van a terminar apartándose de mí. Adán y Eva, un solo mandamiento. Les dio todo Dios. ¿Y qué hicieron? Por no tener el corazón que es capaz de recibir al Espíritu Santo como morada. ¿Qué hicieron? Se alejaron de Dios, como todo mundo se aleja. Escucha lo que sigue diciendo el versículo 24. He aquí que con arietes, quizás eran como rampas, han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada y del hambre y de la pestilencia. Ha venido, pues ha de suceder lo que tú dijiste que iba a suceder. Oh Señor, tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. O sea, no tiene sentido esto, pero ya lo he hecho Dios. Y ahora le dice, ok, tú hiciste esto que al parecer no tiene sentido. Escuchen lo que le va a contestar Dios a Jeremías. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Estás viendo tú al enemigo, estás viendo a los babilonios, ya casi se apoderan de todo y lo van a hacer porque yo te lo dije. Pero ¿a poco yo no puedo revertir la cosa? Por eso te estoy diciendo, ves y haces compra. Yo sé que no tiene sentido, pero va a llegar un día en que yo les voy a regresar todo esto. Estamos viendo el contexto porque esto es bien importante. Entonces le dice Dios, ok, ¿hay algo difícil para mí? Versículo 28. Por tanto, así he dicho Jehová. Ya casi llegamos al 36. He aquí voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en manos del rey Nabucodonosor, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la van a poner en fuego y la van a quemar. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramado libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel, los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud, desde que Dios los hizo pueblo de él. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová, de tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Por todas las maldades de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, los varones de Judá, los moradores de Jerusalén, o sea, todos. Y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual les invocado mi nombre, contaminándola. Y ahora sí, llegamos al versículo 36, yo me brinco el 35, dice ahí, y con todo. O sea, con todo lo que acabo de decir de por qué mi furor está sobre ustedes, por toda su maldad, por todo su pecado, porque me abandonaron, con todo esto, ahora dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en manos del rey de Babilonia a espada y a hambre y a pestilencia. He aquí, yo los reuniré de todas las tierras de la ciudad, de las cuales, mejor dicho, los eché con furor. Y con mi enojo, indignación grande, los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, yo seré a ellos por Dios. Versículo 39, donde quiero que lleguemos. Les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Pregunta, ¿cuál ha sido, después de haber visto todos estos pasajes, y pudiéramos ver más, pero no nos alcanza el tiempo, cuál ha sido el gran problema del pueblo de Israel? ¿Y cuál es
gran problema que tienen los falsos cristianos. ¿Por qué apostatan? ¿Por qué no permanecen en el temor de Dios? ¿Por qué? Porque tienen un mal corazón, porque Dios no les ha dado el Espíritu Santo. Pero ahí Dios dice, yo voy a arreglar este problema definitivamente. Yo voy a hacer que me teman perpetuamente, eternamente. ¿Por qué? Porque les voy a dar un nuevo corazón que los ayude a tener mi temor, para que tenga bien ellos y sus hijos después de ellos. 40, y haré con ellos pacto eterno. No es el viejo pacto, hermanos, el cual, como vimos, había condiciones. Yo voy a cumplir con lo que les digo. Sin embargo, ustedes cumplan con el pacto. No, pero dice, este pacto es eterno. Una vez que tú entras, es eterno, no se acaba. Que no me volveré atrás de hacerles bien. Dice ahí, y pondré mi temor, otra vez vuelve a reenfatizar qué es lo que va a hacer Dios. Ya en el 39 nos dice, les voy a dar un corazón para que me teman perpetuamente. Y el versículo 40 dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos. Está enfatizando esta verdad. ¿Con qué propósito? Para que no se aparten de mí. Ahí está la solución al gran problema que tenía el pueblo de Israel y que tienen hoy los falsos convertidos. Se apartan de Dios, tarde o temprano. Dios los bendice, Dios les da muchas cosas, pero terminan apartándose. Pero dice Dios, aquí está la solución. Les voy a dar un nuevo corazón. Y ese corazón va a hacer que me teman. ¿Con qué propósito? Para que no se aparten de mí. Es un pacto eterno. Y dice el 41, me encanta esto porque, no duden lo que yo les estoy prometiendo, porque lo estoy prometiendo de todo corazón y de toda mi alma. Dice el 41, y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Parte de esa profecía se cumplió cuando Israel regresa a Jerusalén y en los tiempos de Jesús. Pero no, a lo que Dios se está refiriendo es a la nueva Jerusalén. Es la nueva, donde ya iba a ser eterno, donde ya no va a haber enemigos. Entonces, según el pasaje general histórico, es muy claro por estos versículos que ha escrito Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, que cuando alguien deposita su fe en Jesús, en su sacrificio, genuinamente, ¿okay? No de labios afuera, como hacen muchos hoy en día, sino genuinamente, ellos reciben un nuevo corazón, ellos reciben el Espíritu Santo y por lo tanto van a tener un temor perpetuo. Quiere decir que nunca se van a apartar de Dios, porque Dios lo prometió, porque es el Espíritu Santo de Dios quien se va a encargar de que no se aparten jamás, como lo hizo el pueblo de Israel una y otra vez y como lo hacen los falsos convertidos hoy en día. Entonces, esto es bien claro. Ahora, vamos a corroborar esta verdad de que la salvación es eterna. Vamos a usar otro principio de la hermenéutica que dice, si hay pasajes paralelos que hablan de la misma verdad, compárenlos, para que se aseguren que lo que tú estás leyendo ahí, César, es precisamente eso lo que dice, y no vayas a sacar una interpretación tuya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver un pasaje paralelo, Ezequiel 36, y lo vamos a ver este pasaje más brevemente. No vamos a hacer tanto contexto, no. Lo vamos a ver brevemente. Bueno, lo que está sucediendo cuando Ezequiel escribe esto es que, recuerdan, en Jeremías el ejército babilonio estaba a punto de entrar, tenía sitiada toda Jerusalén. Bueno, ya aquí en el tiempo de Ezequiel ya entraron, ya quemaron la ciudad, destruyeron el templo, ya se llevaron a muchos cautivos, ya han pasado años. Y escuche, Dios levanta al profeta Ezequiel y dice, tienes que recordarle las promesas que Jeremías les dio al pueblo, porque ya no tienen esperanza ellos. Y escucha lo que dice Ezequiel 36:16. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Dice ahí, como inmundicia menstruosa, fue su camino delante de mí. Derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. O sea, están recibiendo su merecido, le está diciendo Dios en otras palabras. Pero no van a estar en perpetuo castigo, porque mi misericordia y mi gracia por ello y no por ellos, porque lo merecen, es diferente y yo voy a cambiar la situación de ellos. Escucha lo que dice el 24. Yo os tomaré de las naciones, los voy a recoger de toda la tierra y los traeré a vuestro país. Recuerda que el reino del norte, que era Israel, Asiria ya lo había llevado primeramente cautivo, y el reino del sur, que era Judá, lo que quedaba, terminó llevándoselo Babilonia. Pero dice, yo los voy a rescatar de todas las ciudades. ¿Y qué va a hacer? Dice el 25, voy a esparcir sobre ellos agua limpia y seré limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿A qué está haciendo referencia aquí Dios? Al sacrificio de Jesús. Jesús va a pagar por sus pecados. Y dice ahí, y de todos vuestros ídolos voy a limpiar. Y el 26, nuevamente, lo mismo que dijo
Jeremías, les voy a dar un corazón nuevo. Voy a poner espíritu nuevo dentro de ustedes. Voy a quitar de su carne el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. ¿Qué fue lo que dijo Jeremías? Que cuando Dios diera el nuevo corazón, ¿qué es lo que iba a hacer? Bueno, me van a temer perpetuamente, ¿verdad? Bueno, dice el 27, y pondré dentro de ustedes mi espíritu. ¿Y qué es eso? ¿Para qué? ¿Para qué vas a poner tu espíritu? O sea, ya nos vas a dar un nuevo corazón para que te temamos perpetuamente y ya nos apartemos de ti, pero ahora nos vas a dar tu espíritu. Nos está dando ya más luz Dios, algo que Jeremías no había dicho. Dice, el propósito por el cual les voy a dar mi espíritu es para que Él los haga que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. Ok, usemos el razonamiento, usemos el sentido común que Dios nos ha dado. La Biblia es clara cuando nos muestra que el gran problema, y por eso intencionalmente yo quise llevarlos a través de todos estos pasajes para que vieran el ciclo en el que estaba Israel. Dios los bendecía, se apartaban, lloraban, se arrepentían, Dios los volvía a levantar y todo esto, ¿verdad? Ok, la Biblia es bien clara al decirnos que Dios, para solucionar este gran problema que tenían, teniendo un corazón que siempre terminaba y se apartaba de Dios perpetuamente, ok, Dios nos está diciendo, yo voy a arreglar ese problema y primeramente les voy a dar un corazón para que me teman perpetuamente. Y aparte de esto, voy a poner a mi Espíritu Santo, quien tendrá la función principal y primordial y fundamental de hacerlos andar en mis caminos, de que guarden mis mandamientos, de que guarden mis estatutos. Pregunta, usando ya el razonamiento del sentido común, ¿es posible que alguien al cual Dios le ha dado ese nuevo corazón y ese espíritu del cual habla Jeremías y Ezequiel pueda terminar alejándose de Dios? Estos pasajes me convencieron. No, no es posible según estos pasajes, porque Dios ya arregló el problema que teníamos antes. Puso su temor perpetuamente en nuestros corazones y además nos dio el Espíritu Santo que pone el hacer como el querer. Hay muchos otros pasajes paralelos aquí en el Antiguo Testamento que podríamos hablar y que nuevamente corrobora lo que está diciendo Jeremías y Ezequiel, de que la seguridad de la salvación es eterna, pero no lo vamos a ver, ya no hay tiempo. Yo quiero que vayamos ahora al Nuevo Testamento para ver esos pasajes paralelos. Por ejemplo, el apóstol Juan, inspirado por el mismo Espíritu que inspiró a Jeremías y Ezequiel, él en su primera carta nos habla acerca de esta realidad. Primera carta de Juan. Escuche cómo termina Juan su carta. Ahí nos va a decir cuál es el propósito, por qué escribió primera de Juan. ¿Cuál es ese propósito principal? Bueno, después de decir muchas cosas en el capítulo 1, 2, 3 y 4, en el 5, ya en los últimos versículos, dice 1 Juan 5, 13, estas cosas les escribo a vosotros que creen en el nombre de Jesús para que sepan, ¿ok? ¿Por qué tiene que predicar esta doctrina? Porque Dios quiere que sepan. Para que sepan que tienes vida eterna. Y si ya tienes presente una vida que es eterna, quiere decir que no se puede perder. Y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Unos versículos antes de cerrar su carta, él dice, el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, no se queda habituado al pecado. ¿Por qué? Recordemos Jeremías y Ezequiel. Les voy a dar un corazón para que me teman perpetuamente y les voy a dar el Espíritu Santo para que obedezcan. Por lo tanto, dice Juan, yo estoy concluyendo que todo lo que es nacido de Dios, que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, no va a terminar habituado al pecado, sea cual sea. No va a terminar. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué hace? Le guarda y el maligno no lo toca. Ahora escucha el penúltimo versículo después de decir Juan eso, versículo 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Cómo sabes? Bueno, por el Espíritu Santo, porque nos ayuda a perseverar, estamos perseverando, hay transformación. Dice, el mundo entero está bajo el maligno. 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y lo escucha, y la vida eterna. Quiero que sepan que todos los que han creído en Dios tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque así Dios dijo que iba a ser la salvación. Lo dijo a través de Jeremías, a través de Ezequiel, a través de Isaías, a través de Jonás, muchos otros profetas. Dios aseguró que la vida, o que la salvación iba a ser una vida eterna. Eso fue lo que prometió el mismo Jesús. En el momento que ustedes creen, ya tienen vida eterna. Por lo tanto, no es una vida que se va a acabar. Hagas lo que hagas porque ya creíste en Jesús, ya fuiste justificado, ya Dios te puso en tu corazón el temor perpetuamente para que no te apartes de Él. Y además el Espíritu Santo ya está en ti y te hace obedecer a Dios, no perfectamente, pero sí das a 30, 60 y a 100 por uno.
Y eso ya es suficiente para Dios. Es por eso que Pablo concluye en Romanos 8:31, que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y escucha, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, aparte de tener el Espíritu Santo que nos ayuda a obedecer a Dios y que infunde el temor de Dios perpetuamente y no nos deja estar habituados al pecado, tenemos a Jesús intercediendo delante del Padre todos los días por nosotros. Y escucha lo que dice Pablo. Habiendo dicho todo esto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, lo porvenir pudiera hacer que tú apostataras, pero no puedes apostatar, aunque sea, tú dices que es bien difícil, yo no dejaría a Dios por fuera, y sí, de hecho es imposible. ¿Por qué? Recordemos, Jeremías, Ezequiel, Dios puso ya en ti un temor perpetuo. Ya se dio tu espíritu y Él te ayuda a no quedarte habituado al pecado. Por lo tanto, dice Pablo, yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ningún diablo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y si me pasa algo, ni ninguna otra cosa creada. Tú mismo no te puedes quedar ahí, porque Dios viene y te azota. Te azota, escucha, a quien Dios ama, disciplina y azota. Y dígame si no, los azotes eran lo que hacían regresar al pueblo de Israel. Mira, Señor, aquí estamos nuestros enemigos, mira nuestro propio. Y Dios, movido a misericordia, mandaba jueces, lo levantaba. Bueno, con más razón ahora, Cristo ya pagó por nosotros, ya estamos justificados. Por eso dice Pablo, con más razón ahora. Por eso yo estoy seguro que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que la salvación que Dios prometió desde el Antiguo Testamento, según Juan, nos dice que es eterna. Según Pablo, nos dice que es eterna. Pero antes de pasar a un pasaje, y ya es el último, que donde Pablo nos dice más claramente que es segura, yo quiero leerles todavía unos últimos versículos de la primera carta de Juan, Juan capítulo 5:4. Nuevamente Juan siendo bien enfático, bien reiterativo, porque todo lo que es nacido de Dios, ¡pum!, vence al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Por lo que nos dijo Jeremías, y estoy siendo bien repetitivo con toda la intención del mundo. ¿Por qué vamos a vencer al mundo todos los que hemos nacido de Dios? ¿Por qué? Porque el mundo ya no nos puede apartar definitivamente y totalmente y perpetuamente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso en nuestros corazones un temor perpetuo, porque nos ha dado su Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice Juan. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. No son tus fuerzas, no son que porque tú eres mejor que los demás. No, dice, tu fe, tu fe. Justificados pues por la fe. O sea, tú tuviste fe, Dios te justificó. Por haberte justificado, como resultado, te dio su Espíritu Santo, te dio un nuevo corazón. Y es eso lo que no te deja volver. Si Dios quitara su Espíritu Santo, ya no tuvieras el deseo que hoy tienes por obedecer a Dios. No estuvieras viniendo a la iglesia tan continuamente como lo haces hoy en día. Estuviéramos como antes de ser cristianos. No nos importaba la iglesia. Por lo tanto, es tu fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Otro pasaje que vimos la semana pasada, 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido. Ya hemos visto 3 o 4 pasajes donde Juan nos dice lo mismo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. El que leímos estaba en el capítulo 5, este es el 3. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es esa simiente? El Espíritu Santo. O sea, no te vas a quedar habituado y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, lo enfatiza al principio de su declaración y al final. Ahora sí, veamos un último pasaje paralelo del Nuevo Testamento a esta verdad que la va a corroborar. Y de hecho no solamente es un pasaje paralelo a Juan, a Jeremías y Ezequiel y el resto, sino al mismo Pablo. O sea, Pablo en esa misma carta donde estamos asumiendo que cuando dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, que es eterno y que tenemos entrada a esta gracia, la cual estamos firmes y es eterna. Pablo en ese mismo contexto más abajo va a decir claramente que la salvación es eterna. Romanos 8:28. Y ahora sí es el último pasaje que vamos a ver y nos vamos. Pablo nos va a decir ahí, todo lo que ha nacido de Dios va a perseverar hasta el final. ¿Por qué? Dice el 28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que dicen que aman a Dios. ¿Quiénes son las verdaderas personas que aman a Dios? Según Dios, no según lo que dicen los demás o pensamos nosotros, según Dios. Bueno, ya Jeremías y Ezequiel nos dijeron que Dios, al depositar su espíritu, iban a hacer que lo obedeciéramos, ¿verdad? Y uno de esos mandamientos que tenemos que obedecer es amar a Dios.
Bueno, sabemos que a los que aman a Dios, porque tienen el Espíritu Santo, tenemos que deducir así a la luz de todo lo que ya hemos visto, todas las cosas les ayudan a bien, todas, buenas y malas. Cuando te va de la patada, cuando por ti mismo estás en pecado y empiezas a habituarte al pecado, bueno, Dios viene en tu Espíritu Santo y te empieza a azotar, empieza a permitir que ciertas cosas difíciles vengan y aflijan tu alma para que entonces voltees al cielo y empieces a clamar, sálvame, Señor. Y lo hace. Bueno, todas las cosas nos ayudan a bien, todas. Al final de cuentas, según este pasaje, vamos a terminar perseverando hasta el último día de nuestras vidas. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Esta última frase, a los que conforme son llamados, lo que está diciendo aquí Pablo, la razón por la que ustedes van a terminar hasta el último día perseverando es porque fueron llamados con un propósito. O sea, Dios desde antes dijo, todos aquellos que crean en mí, los voy a justificar y van a cumplir el propósito por el cual yo los llamé a través del Evangelio. Bueno, ¿qué es eso? Escuche lo que dice Pablo a continuación. Porque a los que antes conocí, también predestinó. Vamos a detenernos aquí un momento. Aquí el punto en cuestión no es si Dios predestina de acuerdo al conocimiento futuro que tiene de quienes lo van a escoger, como yo creía y como creen algunos, o si los predestina de acuerdo al conocimiento futuro que tiene de que nadie lo iba a escoger. Por lo tanto, bajo ese conocimiento previo que tenía, él decidió escoger a unos o a otros. Ese no es el punto en cuestión, olvidémonos de eso. Sea cual sea la interpretación correcta, esto no es fundamental, porque eso a nadie lo va a salvar por creer de una forma o de otra. No es por las doctrinas, es por los frutos. Entonces, este pasaje, hermanos, aunque no es muy claro en cómo Dios predestina, cómo lo hace, ese no es el punto. El punto aquí es que la salvación es eterna. O sea, vamos a suponer, hermanos, que sí, Dios predestina y salva de acuerdo al conocimiento previo que tenía de quién los iba a escoger, y por eso Él predestinó así. Y de hecho yo me inclino a esta postura al 49%, un 49%, un 51%, o sea, me inclino a que no, a lo mejor como nadie lo iba a escoger, no iba a haber alguien, escógeme a mí, entonces Dios iba a escoger como Él le placía, por gracia y por misericordia. Pero es un 51%, o sea, a mí me da igual sea como sea, o sea, la interpretación correcta. O sea, pero vamos a asumir que cuando leemos esto es así, de que Dios predestinó porque sabía quiénes lo iban a escoger. Es así, yo tengo un 49%, no me es difícil creer que es así. Escucha lo que dice, vamos al punto en cuestión, la salvación es eterna. ¿Sí? Porque a los que antes conoció, ¿sí? A ellos y no a otros, ¿ok? ¿Qué hizo? A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, versículo 30. Y a los que predestinó, o sea, a ellos, no a otros, ¿qué hizo? A estos también llamó. Y a los que llamó, a esos y no a otros, ¿qué hizo? A estos también justificó. Y a los que justificó, a ellos y no a otros, ¿qué hizo? A estos también glorificó. Wow, concuerda con lo que dijo Jeremías y Ezequiel, la salvación es eterna. No se pueden apartar de mí, porque ya puse en sus corazones un temor perpetuo, porque ya puse mi espíritu y Él los va a ayudar a obedecerme. No se pueden apartar de mí. Por lo tanto, a los que yo predestiné, o sea, a los que yo conocí, predestiné, y a los que predestiné, yo los llamé, y a los que llamé, yo los justifiqué, y a los que justifiqué, yo glorifiqué. ¿Quién se perdió? Porque ¿qué quiere decir estar glorificado? Estar glorificado es que ya Dios te dio un cuerpo apto para estar en su presencia, como Jesús fue glorificado. Bueno, entonces, según la lógica de Pablo, ¿quién se perdió? Ninguno. Aquí están ya los pasajes paralelos que nos dice, estás interpretando bien, César. Adelante. La Biblia no tiene contradicciones. Pero ¿qué de los otros pasajes que dan la impresión de que se pierde? Bueno, de eso vamos a hablar la próxima semana. Y vamos a ver por qué se está diciendo todas estas cosas. Pero antes de terminar, yo quiero que veamos lo que Jesús dijo, porque Jesús va a concordar, inspirado también por el Espíritu Santo, como fue inspirado Ezequiel, Jeremías, Juan, Pablo. Él va a corroborar y va a decir, la salvación es eterna. Solamente por mencionar uno. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Escucha lo que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si no tuviéramos el versículo 39, ¿y qué quiere decir esto? Qué bueno que ahí la misma Biblia lo está interpretando luego, ¿verdad? Bien simple. ¿Qué quiere decir esto? De que
Si creo en Jesús, de mi interior van a correr ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir? Bueno, Jesús nos dice qué quiere decir. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues no había venido aún el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Te das cuenta? No, todavía no moría Jesús, por lo tanto el Espíritu Santo no podía descender. El mismo Espíritu que dijo Dios que iba a enviar a través de la boca de Jeremías, de Ezequiel, de Joel, en los últimos días derramaré de mi Espíritu Santo. Bueno, pastor, pero ahí no dice que el que cree en mí tiene vida eterna. Bueno, un capítulo más atrás Jesús lo dijo, y bien específico, Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El momento que tú crees en Jesús ya tienes vida eterna. Entonces, según los principios de hermenéutica que usan muchos, que hemos usado ahora, yo deduzco que la salvación es eterna. Y usted va a decir, bueno, tenemos licencia para pecar, espérese a que lleguemos al capítulo 6. Pablo va a decir, no, de ninguna manera, o sea que ya, salvos para siempre, una vez salvos, ¿podemos hacer lo que nos da la gana? No, eso va a evidenciar que no tienes al Espíritu Santo, que dijo Jeremías, Ezequiel, que iba a estar ahí para ayudarlos a buscar santificación. En otras palabras, si tú dices que eres hijo de Dios y estás todavía habituado al pecado, Juan ya nos dijo, no, tú eres hijo del diablo, tú eres un mentiroso, no puede ser eso posible. Por lo tanto, no hay ningún peligro con predicar esto siempre y cuando estemos predicando el de ninguna manera. ¿Cómo puedo concluir yo esto, hermanos? Lo importante no es si se pierde o no se pierde la salvación. ¿Quieres morir así? Adelante. Lo importante es que perseveres hasta el final. Creyendo como creas. Persevera hasta el final, porque el que persevere hasta el final será salvo. Es el que persevera. Por lo tanto, si tú quieres morir creyendo que se pierde, está bien. No pasa nada. Lo único es que no puedes disfrutar lo que disfrutamos nosotros, que ahora ya creemos plenamente esto. O sea, es algo diferente. Yo estaba en la otra postura, pero ahora no lo cambiaría por nada, y más ahora que tengo todo este entendimiento y que la Biblia me afirma que es así. Pero si tú quieres morir así, adelante, pero asegúrate de que estás perseverando hasta el final. Asegúrate de que has nacido de nuevo. Esto es lo que importa. Nací yo de nuevo, vengo a la iglesia cada domingo, no me la pierdo. Aún eso no te asegura que eres cristiano. Jesús dijo, van a haber muchos que van a ir a la iglesia como Nicodemo. Él es hasta maestro, pastor, y no ha nacido de nuevo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, que el que no reciba este corazón, que el que no reciba el Espíritu Santo, no puede heredar el reino de los cielos. Esto es lo que debemos de estar predicando y es fundamental. Dices que eres cristiano de verdad, ¿aborreces todavía a tu hermano? El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. El Espíritu de Cristo no habita en él. Diga lo que diga y salte y patelee y declare y llore, ore y lea la Biblia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, hice esto, aquello y lo otro. Apartados de mí, porque no es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quiénes son esos que hacen la voluntad del Padre? No a la perfección. Aquellos que dice Jeremías y Ezequiel, que reciben un nuevo corazón, que reciben el Espíritu Santo. Pero hasta aquí, yo sé que ya tomé mucho tiempo. La próxima semana vamos a ver esos pasajes, ¿verdad? Mi hermano Juan me decía, oye, hay mucha gente que habla de ciertas posturas, pero no hablan de las posturas contrarias. Y yo siempre, es algo que yo lo he visto y yo en mí, yo dije, yo no quiero ser ese, porque tenemos que hablar de las diferentes posturas y explicar. O sea, de ambos lados, ya sea que está la postura de que la salvación no es segura eternamente, y están aquellos que dicen que sí, pero muchos en ambos grupos no están explicando, o sea, nada más explican lo que apoya a su postura, pero no lo que resulta ser contradictorio a sus posturas. Bueno, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros queremos ser bíblicos. Nosotros creemos en que toda la Escritura fue inspirada por Dios. Y donde hay aparentes contradicciones, hay que luchar. Hay que pedirle a Dios, ayúdame a interpretar bien. Una de las dos tiene que estar mal y la otra bien. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a ver qué es lo que Dios hace. Amén. Así es que vamos a orar. Y hay un último canto que yo quisiera que cantáramos antes de despedirnos. Padre, gracias por tu palabra, que ella es viva.